Bien. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Ahí estamos. Sí, profesor. Ya, muy bien. El tema de esta semana es la continuación de lo que se hizo la clase pasada sobre funciones. Y como concretamente hablaremos sobre funciones crecientes, decrecientes, funciones inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, que es la función inversa, y terminamos con lo que es función exponencial y logarítmica. Bien. Aquí llamamos funciones monótonas. Imaginemos, todo esto que estamos hablando es válido únicamente para funciones de R en R, ¿ya? Entonces, en ese contexto, vamos a imaginar que el dominio está dentro de los números reales y va hacia R, ¿no? Como conjunto de llegada. Diremos que F es creciente sobre A, que es un subconjunto a su vez del dominio de F, si dado x1 y x2 de tal manera que x1 menor que x2, la función preserva la desigualdad, ¿no? Con respecto a sus imágenes. x1 menor que x2, f de x1 menor que f de x2. Entonces una gráfica de esta función puede ser de este tipo, ¿no? A medida que el x avanza, la función crece cada vez. Eso llamamos una función creciente. Por otro lado, una función es decreciente sobre algún conjunto A dentro del dominio de la función si la función invierte la desigualdad. x1 menor que x2, pero sus imágenes invierten la desigualdad. Una gráfica para este tipo de funciones puede ser de este tipo, ¿no? A medida que el x aumenta, la función cada vez disminuye. Eso sería una función decreciente. Tenemos por acá un ejemplo. Tenemos una función que va del intervalo de menos 1 a 4 hacia R y su regla de correspondencia. Nos preguntan si esto es creciente o decreciente. Bien, entonces una herramienta muy útil cuando se trabaja con funciones cuadráticas es el método de completar cuadrados. Entonces, completando cuadrados, esta función se puede escribir de esta manera. A ver, no olvides todo esto. Vale. A ver, esto se puede escribir como x más 2 al cuadrado y aquí queda un más 4. Entonces, tienes que quedar menos 5. Acá hay un más 4, entonces hay que restarle 4 menos el 9 y eso te da precisamente esta función. Entonces, tomamos un par de valores dentro de menos 1 a 4, de manera que x1 sea menor que x2. Entonces, si x1 es menor que x2, al sumarle 2 sigue respetándose, ¿no? Y esto sigue siendo positivo. ¿Estamos de acuerdo en esta parte? Eso es debido a lo siguiente. Aquí. Entre menos 1 está x1. Entonces, si le sumas 2, esto queda así. Pero 1 es todavía menor, es mayor que 0. Entonces, y lo mismo pasa para x2, ¿ya? Entonces, si ambos son positivos y x1 más 2 es menor que x2 más 2, ambos siguen mayores que 0, entonces sus cuadrados respetan la desigualdad. Y al restarle una cantidad positiva o negativa, ¿no?, a esto, se respeta la desigualdad. Por lo tanto, puedo decir que f de x1 menor que f de x2. O sea, a partir de esta desigualdad, se implica que f también respeta la desigualdad. F es creciente y la gráfica de esta función es así. Bien, ¿se puede hacer de otra manera? Claro, pero esa otra manera requiere que nosotros sepamos graficar bien ese tipo de funciones. Vamos a verla de otra forma, netamente
usando la forma gráfica. ¿Ya? Voy a ir a mi... Se cierra esto. Ya. La página. Vamos a poner acá como ejemplo. Ya. Entonces en esta parte tenemos esto. Entonces otra forma de hacer este ejemplo sería simplemente trabajando con la regla de correspondencia. Aquí ya sabemos que esto es más 4x. Si había dudas, puedo ponerlo así. Y separo esto, y aquí afuera hay un menos 5. Y esto me daba x más 2 al cuadrado menos 9. Entonces, aquí planteamos lo siguiente. X al cuadrado, recuérdate, lo vamos a poner así. Esto va a ser y igual a x al cuadrado. Como aquí hay más 2, esto se anula en menos 2. Entonces menos 2 está por acá. Eso significa que esto aparece aquí. Y esto será y igual a x más 2 al cuadrado. Luego dice menos 9. ¿Eso qué significa? Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces nosotros ubicamos menos 9 por acá. Y el vértice de esta parábola se va para abajo. Esto de acá viene aproximadamente por acá. Entonces, y este de acá es precisamente x más 2 al cuadrado menos 9. Donde es ahora el dominio es de menos 1 hasta 4. Menos 1 está por acá y 4 debe estar por acá. En todo este intervalo, la función, ¿cómo se porta? ¿No? Entonces, en este intervalo, la función es creciente. ¿No? F es creciente a la derecha del vértice de menos 2 a más infinito. Como menos 1 a 4 está incluido en este intervalo, entonces f es creciente en el intervalo menos 1 a 4. Y ahí quedaría el problema. Y es básicamente lo que también aparece en nuestro en conclusión, ¿no? Este es el método analítico, pero también se puede poner la pregunta si lo haces de forma gráfica, ¿no? Pero el detalle es que hay que saber graficar bien la función que tienes acá. En este caso es una función cuadrática. Y se llega a la misma conclusión. Bueno, sigamos. Tenemos esto. Ahora, propiedades de una función creciente, ¿no? Si el dominio es un conjunto cerrado de A hasta B, entonces el rango de la función va a ser de f de A hasta f de B. Todo eso va a ser el rango de la función. Ahí dice, rango de f de A hasta f de B. Esto para funciones crecientes y cuyo dominio es un intervalo de extremos cerrados. De manera análoga, si la función es decreciente,
definida en un intervalo A cerrado hasta B cerrado. Entonces fíjate que los valores de Y que constituyen el rango van de f de B, que es el valor más pequeño, hasta f de A. Y ahí queda. El rango es de f de B hasta f de A. Entonces esta propiedad es bastante útil en algunos problemas y se deduce de manera gráfica, ¿no? Rápidamente. Si te olvidas de la fórmula, la propiedad con la gráfica y te das cuenta. ¿Sí? Bien, ahora hablamos de lo que son funciones inyectivas, suryectivas o también llamadas sobreyectivas y las funciones biyectivas. Observación, a las funciones inyectivas también les llaman funciones 1 a 1, ¿ya? A las suryectivas a veces se les suele llamar, esta se les suele llamar monoyectiva. Esta se les llama sobreyectiva. También se les suele llamar suryectiva. O a veces simplemente funciones sobre, ¿no? De una forma un poco más abreviada. Entonces tenemos esos nombres, ¿no? Es inyectiva, 1 a 1 o monoyectiva significa lo mismo, inyectiva. Suryectiva, sobreyectiva, sobre, a secas son sinónimos. Entonces, ¿qué significa que una función sea inyectiva en un cierto conjunto dentro de su dominio? Eso ocurre cuando, si las imágenes de x1 y x2 son iguales, entonces las preimágenes también tienen que ser iguales. De esta igualdad se deduce que x1 y x2 tienen que ser iguales, no queda de otra. ¿Ya? Esa es la definición que vamos a manejar para funciones inyectivas. Y ejemplo, viéndolo con diagramas de Venn, una función inyectiva hace que a cada preimagen, pero a cada imagen dentro de B le corresponde un solo elemento de preimagen. ¿Ya? Entonces, para el 6 únicamente está con el 5. Al 15 de acá, únicamente el 7. 17, únicamente con el y así sucesivamente. A los elementos que están en B, se tienen un único elemento en A, ¿no? que están relacionados mediante la función. En cambio, si nuestra función está definida de R en R, entonces nuestra función tiene algún tipo de gráfica, y en la gráfica tú te das cuenta que la función es inyectiva si cualquier recta horizontal corta la función en a lo más un punto. ¿Ya? A lo más un punto, entonces la función es inyectiva. Pero si una recta horizontal corta la función en más de un punto, por ejemplo acá, ya eso es suficiente para decir que G no es inyectiva. Ojo, de eso también va a depender de quién es este conjunto A, este de acá. Si A, digamos, es esta cosa de acá, bueno, ahí sí la función inyectiva. Si A fuera un conjunto así, digamos hasta el vértice nada más, ahí la función sí es inyectiva, pero si el dominio es así hasta acá, entonces vemos que hay por lo menos un punto donde una recta horizontal corta la función en más de un punto. Entonces, en este caso, G no es inyectiva. O sea, hay que tener mucho cuidado sobre qué conjunto está siendo definida la función para ver, ¿no?, si es inyectiva o sobreyectiva. Ahora, una función sobreyectiva o suryectiva geométricamente tiene una interpretación. ¿Ya? Esto lo voy a copiar. Esto geométricamente tiene un significado. Una función sobreyectiva geométricamente se la puede ver de esta manera. Vamos a imaginar un eje. Imaginemos que por aquí está el punto A y por aquí está el punto B, C y aquí está D. ¿Ya? Entonces la función se puede portar de esta manera. Digamos, agarra, coge, llega hasta ahí.
Entonces, ¿cómo te das cuenta que la función es sobre? Es tomando esto. O sea, nuestra función está dentro de este rectangulito. A ver, ya estamos ahí. Entonces, pues, si una función es sobreyectiva, significa que cualquier recta horizontal que va dentro del rango de acá, cualquier recta horizontal debe cortar a la función en por lo menos un punto. Por lo menos un punto. Eso, fíjate. Entonces, por lo menos un punto. Si corta en más de un punto, en más de 2 puntos, no hay problema, no pasa nada. La definición dice por lo menos un punto. Si eso ocurre para cualquier recta horizontal, entonces la función es sobreyectiva. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá como una observación. Sobre una recta horizontal corta a la gráfica de f en por lo menos un punto. Siempre. Entonces, eso vamos a ponerlo. Se dejó, no se dejó mover esto. Bueno, eso ocurre siempre. Vamos a borrar. No se deja mover. Siempre corta a la gráfica de f en por lo menos un punto. Siempre y en por lo menos un punto. Ese es el detalle cuando tenemos una función sobreyectiva. ¿Ya? Es diferente a la definición de función inyectiva. En una inyectiva, la recta horizontal corta en a lo más un punto. Una sobre es por lo menos un punto. ¿Ya? Entonces, eso es una diferencia, ¿no? Bien. Ahora, cuando hablamos de una función biyectiva, esa es aquella función que es tanto inyectiva como sobreyectiva. Y ese tipo de funciones son bastante especiales para nosotros porque ellas permiten caracterizar un nuevo tipo de función. ¿Y cuál es esa? Pues lo que llamamos la función inversa. La función inversa, ¿qué tiene de especial? Bueno, sucede que una función inversa siempre está emparentada, ¿no?, con la función biyectiva y su comportamiento es un tanto interesante. ¿En qué sentido? Tenemos una función biyectiva de A en B. Ya. Entonces tenemos esto. A un elemento X en A que corresponde a un elemento Y en B. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, si restringimos la función únicamente al dominio y al rango, dominio en A y rango en B, y sé que la función es inyectiva, entonces sucede que yo puedo hacer algo muy, muy curioso. ¿Y qué es eso? Pues que a esa función se le puede asignar automáticamente, se convierte en una función biyectiva dentro de esos conjuntos indicados. Entonces existe la función inversa, cuyo dominio es el rango de f, el dominio de la inversa, y el rango de f asterisco, o sea, la función inversa, va a ser el dominio de f. Y se dice pues la correspondencia
Y el dominio de la función inversa va a ser el rango de f, y el rango de f es el dominio de f'. Como que invierte, ¿no? Bueno, esto se debe a que una función inyectiva, cuando tú la restringes únicamente a su dominio y a su rango, automáticamente se vuelve sobre dentro de este conjunto, dentro de estos dos subconjuntos, lo que está en D y plomo acá. Entonces, lo que sobra automáticamente se cumple y entonces es biyectiva, por lo tanto hay una función inversa. Por eso, ojo, solo ocurre cuando tenemos función inyectiva y está restringido, ¿no? Dentro de dominio y rango nada más. Ahora, ¿cómo hallar la regla de la de correspondencia a la función inversa? El procedimiento a seguir es despejar el x en términos de y reescribir la regla de correspondencia, ¿no? Intercambiando x con y al final, y eso te da la fórmula de la regla de correspondencia de f asterisco. Esto lo vamos a visualizar con algunos ejemplos, no se preocupen. Listo. Bueno, f de f asterisco queda y, f asterisco de f queda x. Y vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Para ilustrar esta idea. Bien, lo voy a explicar así. Si tienen dudas, con la explicación que se va a dar, me avisan y lo hacemos a mano. Los cálculos los hacemos a mano, no hay problema. Bien. Lo primero, para hallar la red de correspondencia de f asterisco. Ya, o sea, nos están diciendo que es inyectiva y está acá. Vamos a asumir entonces que eso ya tiene inversa, ¿no? Si me está diciendo que hay regla de correspondencia de inversa, significa que la función y es biyectiva. Entonces lo que hacemos es escribir y como función de x. Ya. Luego hay que despejar, ¿no? Hay que saber dónde está variando el y. ¿Y cómo hacemos eso? Dato, x entre menos 2 a 7. De ahí fabricamos toda esta regla de correspondencia, 2x menos 1, etc. ¿Esto para qué es? Porque yo necesito hallar el rango de esta función. Solo tengo el dominio, necesito rango. Ya sé que es inyectiva, entonces necesito rango. Y eso es lo que voy a fabricar. Entonces, por 2 da menos 4 a 14. Respecto a las desigualdades, restamos 1, de menos 5 a 13, divido entre 2, no, entre 5, y va de menos 1 a 13 quintos. Por lo tanto, el rango de f es de menos 1 hasta 13 quintos. Ahora, vamos a despejar la variable x. Y es igual a toda esa cosa. Multiplicamos por 5, la desigualdad no cambia. Sumamos 1, dividido entre 2, eso es x. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, todo esto va a ser la función inversa de f, pero respecto a y. Ahora, el y lo cambiamos por el x y ya tenemos. Esto va a ser la regla de correspondencia de la función inversa de f, que está definida por esta fórmula. Y es rápido darse cuenta que el dominio de esta función va a ser precisamente el rango de f, ¿no? Lo que hemos calculado anteriormente. El dominio y rango se intercambian, ¿no? Bien, ¿está claro esta parte? ¿Alguna duda? ¿Se entiende hasta acá? ¿Los Sí se escucho? entiende, profesor. Ya, muy bien. Entonces, Disculpe, sí, al final solo el y acaba siendo reemplazado por el x. exacto. O sea, despejas el x en términos de y ahí haces. Esta cosa va a ser la función inversa en términos de y. Pero como estamos trabajando como la variable independiente del x, lo que hacemos es al y con el x intercambiamos posición, ¿no? Y queda esta cosa. Ese es básicamente esto, pero escrito con x en lugar de y, nada más. Lo que sí hay que tener cuidado es esto, ¿no? El dominio de f asterisco es el rango de f. Este rango que era para f, ¿no? Inicial, ahora se convierte en dominio de la función inversa. Y no estaría de más añadir acá el rango de f asterisco va a ser precisamente este intervalo de menos 2 a 7, ¿no? Recuérdate que esto de acá es el dominio de f, ¿no? Es lo que estamos trabajando. Entonces, el rango y dominio de f asterisco con f se intercambian. Eso hay que tener cuidado. Ok, gracias. Listo. Entonces,
Ahora hablamos de la función exponencial y logaritmo. Bien, la función exponencial está definida cuando b es cualquier real positivo diferente de 1. ¿Ya? Sucede que cuando este b está entre 0 y 1, es una función decreciente. Ahora, si el b es mayor que 1, la función exponencial tiene esta forma y es una función creciente. En ambos casos, siempre es inyectiva. ¿Ya? Entonces, ahí ese detalle que hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, sucede que la función inversa tiene de la exponencial es lo que nosotros llamamos la función logaritmo. ¿Y cómo se define? B, la base, es un número real positivo diferente de 1 y x siempre tiene que ser positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Pues sucede que el rango de una función exponencial siempre es abierto en 0 al más infinito. ¿No? Aquí vamos a indicar el dominio de f es todos los reales, pero su rango de la exponencial me refiero es de 0 a más infinito. Ahora, logaritmo, a su vez, dominio y rango intercambian. El dominio de función logaritmo es abierto en 0 al más infinito y su rango es todos los reales, ¿no? Intercambia dominio y rango con respecto a la función exponencial. Y las conclusiones son parecidas. Si la base de logaritmos es estrictamente mayor que 1, entonces la función es creciente y a su vez es inyectiva. Eso va. Si la base está entre 0 y 1, la función g, que es logaritmo, es decreciente y también es inyectiva. Y eso ocurre siempre. Bien, los logaritmos ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Cómo se define, es en términos de la función exponencial. Y los logaritmos ya también tenemos esta propiedad, ¿no? El logaritmo en base 4 de 64 es 3 porque el 4 al cubo te da 64. Es la potencia a la que hay que elevar la base para obtener este número de acá. Bien, estas propiedades también se las tiene, son conocidas. Cuando la base es 10, omitimos, ¿no? Escribir la base. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Cuando la base es lo que ejemplo por decimal, cuando la base es ese número epsilon, 2,7 y algo, es un número irracional, trascendental de hecho. Entonces, en lugar de escribir logaritmo en base epsilon de x, escribimos logaritmo natural o logaritmo neperiano de x, todo junto. ¿Ya? Es simplemente notación, hay que tener cuidado para no confundirse. Y tenemos propiedades, ¿no? Tenemos esta tabla que va a resumir todo el trabajo que se necesita. Logaritmo convierte productos en sumas. El logaritmo convierte cocientes en diferencias. Convierte potencias en multiplicaciones. La potencia pasa para adelante. Si tiene esto. Convierte, si tenemos esta fórmula b a la n de x a la m, entonces eso es una fracción. Esa es una fórmula consecuencia de la fórmula del cambio de bases, ¿ya? Que también se va a indicar. Eso de acá es la regla de la cadena. B está arriba, luego está abajo, se simplifica y queda esto nada más. Obviamente A y B no pueden ser 1. Aquí faltaría indicar que B tampoco puede ser 1. Esta es la fórmula de logaritmo de cambio de base. Y esto es lo que esta fórmula es la que sí deben recordar. Porque con esta fórmula se deduce esta de acá y esta de acá. Rápidamente.
Y bueno, eso de acá me está diciendo, ¿no? Que esta es cómo se resuelve ecuaciones. Este en el fondo me está diciendo que la función logaritmo es inyectiva. Inyectiva porque f de x igual a f de y, entonces x igual a y, ¿no? Eso es en el fondo la última propiedad. Consecuencia de que la función logaritmo es inyectiva. Pues, ¿qué más tenemos? Propiedades. Aquí hay una observación. Esa de acá, logaritmo en a de b, logaritmo de en b de a. Vamos a indicar acá, ojo, que a es diferente de 1, b diferente de 1. Entonces se deduce que logaritmo de a en b, de b en a, es igual a 1 sobre el logaritmo de a en b. Se hace un cociente. Esta es fórmula del cambio de base. La ecuación logarítmica, que era la última propiedad que hemos visto, se resuelve utilizando el concepto de que f es una función inyectiva. Entonces, para resolver este tipo de cosas, lo que hacemos es asegurarnos que el logaritmo existe de todo lo que está ahí. Entonces, ¿cómo se plantea esto? Existencia, entonces digo que debo exigir que esto de acá, el logaritmo, solo existe para cantidades estrictamente mayores que 0. Y ahí está, primera condición. La base tiene que ser positiva, pero diferente de 1. Y ahí tenemos lo otro. Con estas dos cosas se empieza a trabajar. Entonces, veamos. Bueno, esto ya está bastante resumido. Vamos a hacerlo así un poquito pasito a paso. A ver. Tenemos esta ecuación. Tenemos esto. Entonces lo que yo tengo que hacer es primero asegurarme de que esa expresión no me dé cosas que no tengan sentido. Lo primero, 25 menos 3x tiene que ser mayor o estricto que 0. La base tiene que ser positiva y la base no puede ser igual a 1. Necesito esas tres condiciones. Entonces de la primera se multiplicó por menos 1. De aquí x mayor que menos 1. Y de acá me está diciendo que x es diferente de 0. De esta parte, x menor que 25 tercios. Y de acá x mayor que menos 1. Entonces de estas dos cosas, puedo decir que x está en el intervalo abierto en menos 1 hasta 25 tercios. Pero fíjate que en este intervalo está incluido el 0. Hay que quitarle el 0. Este de acá va a ser el dominio, ¿no? O los valores que puedo permitirme para x. ¿Ya? Entonces, x más 1 es mayor que 0, etc. Ahora nos fijamos en algo, ¿no? Que el x más 1 es mayor que 0. Entonces, y esa es la base. Ojo, aquí está 0, por aquí está 1 y para arriba. ¿Ya? Aquí esto es abierto. En este intervalo tenemos que x más 1 es mayor que 0, pero menor que 1. Y luego tenemos otro caso donde x más 1 es mayor que 1. ¿Ya? Esto lo vamos a poner así. Entonces, eso de acá es el caso 1 y el otro es el caso 2. Hay que resolver por separado. Caso 1. ¿Qué ocurre cuando la base está entre 0 y 1? Cuando la base está entre 0 y 1, bueno, ¿qué hacemos acá? Tenemos esto. El logaritmo en base x más 1
de 25 menos 3x es igual a 2. Entonces, esto es equivalente a decir que x más 1 al cuadrado es igual a 25 menos 3x. Elevando al cuadrado, y reduciendo términos, x al cuadrado más 5x menos 24 igual a 0. Entonces aquí, ¿quiénes serían? Aspa simple, 8y menos 3. Entonces, x puede ser igual a menos 8 o x es igual a menos 3. Eso de acá es lo mismo que escribir lo siguiente. Nos restamos 1 a todos. Solo necesito valores entre menos 1 a 0. Y esto de acá, el primer conjunto de solución va a ser el siguiente. El menos 8 y el menos 3 intersecado con el intervalo de menos 1 hasta 0. Y eso te da vacío. Cuando la base está entre 0 y 1, no existe solución. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso 2? Cuando x más 1 es mayor que 1. Entonces repetimos lo mismo, ¿no? X más 1 al cuadrado es igual a 25 menos 3x. Es exactamente lo mismo. Puede ser menos 8 y menos 3. Pero eso de acá, ¿qué significa? X mayor que 0. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué es lo que no va a salir? Más 8 y menos 3. Estoy confundiendo acá. A ver, 25. ¿Qué he puesto acá? Sí, me está cuadrando. X más 1, ya 5 menos 24, hasta ahí estamos. Y el otro es menos 8 y más 3. Bueno, igual sale vacío. Entonces aquí si sale esto. Conjunto solución 2 va a ser simplemente menos 8 y 3 intersecado con el conjunto de 0 a más infinito. Solución única, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo acá. La solución es igual a 3, ¿no? Entonces tenemos lo mismo. Bien, para el caso de inecuaciones logarítmicas es exactamente lo mismo. Si la base es mayor que 1, la función es creciente, por lo tanto x sigue siendo menor que y. Obviamente cuando ambos x y y tienen que ser positivos, ese es el caso 1. En el caso 2, si la base está entre 0 y 1, y tienes esto, entonces la función logaritmo va a ser decreciente, y en ese caso la desigualdad se invierte, x mayor que y. ¿Ya? Cuando b es mayor que 1, la función es creciente y la desigualdad se mantiene, siempre y cuando x y y sean positivos. Cuando estamos en el caso 2, entre 0 y 1, la función logaritmo es decreciente y la desigualdad se invierte en el x y el y. También x y y tienen que ser positivos. Entonces, este ejemplo, la base es 4, es mayor que 1, por lo tanto, esto tengo que decir que sea positivo, x menor que 7 tercios, y la desigualdad quedaría como 4 al cuadrado, eso es mayor que 3x menos 7. Y de ahí sale que x es menor a 23 tercios. Y eso se hace una unión de intersección de intervalos, y quedaría que el punto de solución es únicamente 7 tercios abierto hasta 23 tercios cerrado. ¿Ya? Simplemente es intersecar esas dos cosas.
Donde sí hay que tener cuidado es cuando la base es 0 a 1. Recuérdense. Ahí, tanto logaritmo como exponenciales, funciones decrecientes. Un número real, ¿ya? Esto. B es un número real, diferente de 1, positivo. Entonces se tiene ahí que B a la X es igual a B a la Y. Entonces X y Y son iguales. Bien. A ver. Ya. Tenemos este es 10 por 3 a la X. Aquí vamos a corregir esto. Esto está escrito de esta manera. Lo que hacemos, 9 a la X es 3 a la X elevado al cuadrado, más 9 por, aquí es 10 multiplicando a 3 a la X, para evitar confusiones. Si lo escribo de esta manera, paso esto con signo cambiado, me doy cuenta que esto tiene la forma de un binomio al cuadrado. Si le hago por aspa simple, 3x y 3x, el 9 lo factorizo como menos 9 y menos 1, al multiplicarlo usted da precisamente el término central. Por lo tanto, si esto es 0, entonces al menos 1 tiene que ser 0. Si esto es 0, significa que 3x es igual a 9. Si el otro es 0, 3 a la x es 1. Por lo tanto, x puede ser 2 o x puede ser 0. Y ahí está la solución para este ejemplo. ¿Sí? Simplemente es factorizarlo como un aspa simple. Para inecuaciones exponenciales, si la base es mayor que 1, la desigualdad se mantiene en los exponentes. ¿Por qué? La función exponencial sigue siendo creciente. Ahora, si la base está entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente, por lo tanto se invierte la desigualdad en los exponentes. P de x ahora va a ser menor que Q de x, siempre. Tenemos este ejemplo, resolver esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por multiplicarlo por el aspa, porque ya sé que esta cosa nunca va a ser 0. Entonces, cuando multiplicas, eso te da esto de acá. Y un quinto elevado a la suma de dos exponentes, ¿no? Esto cambia de signo, ¿recuerdas? Entonces será ahora 2 menos x. Y sumando con el de acá, queda esa expresión. Bien. Ahora, 1 resulta que es un quinto elevado a la 0. Y como la base está entre 0 y 1, conclusión, la desigualdad se invierte en los exponentes. ¿Esto por qué? Un quinto está entre 0 y 1, y eso implica esto de acá. Entonces eso se factoriza por aspa simple y te quedan dos valores, ¿no? Puntos críticos menos 1 y el otro es 2 tercios. Como este es mayor que 0, me interesa ese intervalo y este otro de acá. Por lo tanto, el conjunto de solución sería ese de ahí. ¿Sí? Eso cuando la base está entre 0 y 1. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta para ponernos a resolver los problemas? ¿Estamos claros? Profesor, disculpe, ¿el logaritmo siempre debe ser mayor a 0? El logaritmo, no, a lo que aplicas el logaritmo tiene que ser siempre positivo. Voy a ponerlo acá. Digamos, tienes una cosa así. Para que esto sea un número real, necesitas estas condiciones. Que esa cosa a la que estás aplicando el logaritmo sea siempre mayor estricto que 0. La base sea también mayor que 0 y que sea diferente de 1.
Eso es lo que tienes que recordar. ¿Ya? Tú necesitas que toda esta cosa, logaritmo de p de x en b, eso sea un número real. Para que eso ocurra, p de x positivo siempre, mayor o estricto que 0. Base, también mayor que estricta que 0, pero diferente de 1. Bajo esas condiciones, yo puedo asegurar que esta cosa es un número real. Y con eso se trabaja. ¿Sí? Ok, profesor, muchas gracias. Ya, listo. Entonces, bien, entonces vamos a los problemas. Bien, vamos a ver el primer problema. Es este de acá. Ya lo tengo en esta parte. ¿Sí? Vamos a resolverlo acá a mano. Así, como dicen, matemática se aprende ensuciándose la mano. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Bien. Nos hablan de una función que es nos preguntan, ¿no? Esa función está definida para todo x real. ¿Cuál es el intervalo más grande donde esta función es decreciente? Me dicen. Bien. Vamos a hacerlo de dos maneras, ¿ya? Una forma es la analítica, que es a veces un poquito más larga. Y luego haremos la otra forma un poco más gráfica. La primera forma. Esa primera forma dice lo siguiente. Por definición, x menos 2 a qué es igual. X menos 2 cuando x menos 2 es mayor o igual a 0. Cambia de signo, o sea, 2 menos x, cuando x menos 2 es menor que 0. Pero eso de acá es lo mismo que decir que x es mayor o igual a 2. Y eso de acá es lo mismo que decir que x menor que 2. Entonces diré, valor absoluto de x menos 2 va a ser igual a x menos 2 cuando x es mayor o igual a 2 y es 2 menos x cuando x es menor que 2. ¿Y esto qué significa? Que f de x va a ser igual a lo siguiente. 3 menos esto. 3 menos esto, ¿cuánto es? Que estamos reconstruyendo luego. 3 menos x2 va a ser igual a 3 menos x menos 2. ¿Y esto es igual a cuánto? 5 menos x cuando x es mayor o igual a 2. Y 3 menos x menos 2 va a ser igual a 3 menos, y aquí hay menos otra vez. ¿Y esto cuánto es? 3 más x menos 2, menos con menos, y esto es x más 1, cuando x es menor que 2. Eso significa que mi función tiene esta regla de correspondencia. Es 5 menos x cuando x es mayor o igual a 2, y es x más 1 cuando x es menor a 2. Luego, ¿qué es lo que hago? Grafico esta función. Son dos segmentos de línea recta y eso es lo que vamos a hacer. Ubicamos el 2, es donde cambia el signo. Para la primera regla, si x valiera 2, esto vale 3, está más o menos por acá. Y si x valiera, qué sé yo, 5, ¿no? Es un valor más grande. Esto vamos a poner por aquí. Ya. Y aquí está 5. Entonces la recta para x mayor o igual a 2 es esta cosa de acá. ¿Ya? Esto sigue creciendo. Ahora, si x es menor que 2, si x se acerca a 2, esto sigue valiendo 2. Si x, digamos, valiera 0, esto vale 1. El puntito está por acá. Por lo tanto, la función se va para allá. Esto es 5 menos x y esto es x más 1. Que me pide la pregunta, ¿dónde el intervalo más grande, donde la función es decreciente? Y eso sería para toda esta parte. Entonces,
el intervalo más grande, vamos a ponerlo, de anotarlo, disculpando la terminología, el intervalo más grande donde f es decreciente sería cerrado en 2 hasta el más infinito. Y esa sería la respuesta al problema. Bien, esta es la forma algebraica, ¿no? O también llamada forma analítica de resolver este problema. ¿Hay una forma un poquito más corta? Claro que sí. Es lo que voy a hacer ahora. Todo consiste en recorrer cómo se grafica funciones reales. Ya, todos sabemos que la gráfica de valor absoluto tiene esta forma. Vamos a ponerla. Esta es la gráfica de valor absoluto de x. Yo quiero de x menos 2. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente agarro todo esto. Esto lo mando para abajo. ¿Qué pasó? No sé. Esto va a ser... no. Ya. Esto de acá. Esto de acá va a ser y igual x menos 2. Y aquí está el 2. Ahora, ¿qué me pide? Todo eso hay que multiplicar por menos. Entonces, el menos, ¿qué es lo que va a hacer? Invierte todo. Eso de acá, como es menos, se va para abajo. Y eso de acá se va para acá. Luego, ¿qué me dice? Todo esto. Y acá adelante hay un menos. Ahora todo eso hay que sumarle 3. ¿Ya? Voy a juntarlo un poquito, está muy separado. Ya, a eso hay que sumarle 3, entonces la gráfica resultante sería así. Lo copio. Poner por acá. Checo un poquito. Ya. Lo que voy a hacer es esto. Esta cosita se eleva. Eso también se eleva. Voy a conseguirlo. Ahí. Y resulta lo siguiente. Ese vértice va a estar en 3. Y eso de acá es y igual 3 menos x menos 2. Y te fijas rápidamente, el intervalo donde esta función es decreciente es todo eso de acá. Entonces el intervalo máximo es igual a de 2 cerrado al más infinito. ¿Sí? Entonces, este método del gráfico implica conocer traslaciones, ¿no?, de una función. Empezamos con la básica, y valor absoluto de x. Entonces esto es x y esto es y. Entonces aquí menos 2, jalamos hacia la derecha hasta el 2. Invertimos. Multiplicando esto por menos 1, la gráfica se invierte hacia abajo. Luego le sumamos 3, la gráfica se levanta el vértice, 3 unidades. Y esta es la gráfica que necesito. Y de ahí rápidamente veo que donde es decreciente, el intervalo más grande de 2 a más infinito. Y el problema se acabó. Entonces,
tienes esta dos formas de resolver ejercicio 1. Cualesquiera sigue siendo, es válida. Es lo mismo al final. Y ahí depende de cada uno. Bien. Ahora tenemos el ejercicio 2. Nos pide la suma de elementos de rango, sabiendo que esa función es inyectiva. Entonces, primero, sabiendo que es una función, ¿qué observo acá? Este cuadrado empieza con 4 y este empieza con 8. Entonces, de ahí rápidamente puedo decir lo siguiente. F es función. Que significa que b al cuadrado menos 1 tiene que ser igual. B al cuadrado es 9. Por lo tanto, b puede ser 3 o b puede ser menos 3. Si b vale 3, ¿cuáles son los pasos ordenados que tendría f? A menos 10, ¿esto cuánto vale? 3, esto sería 11. El otro es 4,8. El otro es 5,5. 3,1. El otro es 3,2. Y el otro es 4,8. Ya lo tengo repetido, entonces ya no lo copio. Pero aquí hay un problema. Esto ya no es función. Porque 3,1 y 3,2 no pueden estar dentro de f. ¿Sí? A un mismo valor de x no puedes asignarle dos valores diferentes en el y. 1 y 2 no puede ser. Ya no es función. Entonces de acá queda descartado. Entonces probemos con menos 3. Si b vale menos 3, ¿qué tenemos acá? A menos 10, 8 menos 3 sería 5. 4, menos 9 menos 1, 4,8. El otro es 5,5. Y el otro es, perdón, menos 3,1. Me estoy olvidando. Menos 3,1 y 3,2. 4,8 apareció. Ahora observo algo, ¿no? Este y ese de acá tienen el mismo valor en y. Como f es inyectiva, ya sé que es función. Ahora, esto me asegura que sea función. Ahora, para que sea inyectiva, tengo que asegurarme que a menos 10 es igual a 5. Y significa que a vale 15. Ya conozco el valor de a, ya conozco el valor de b. Entonces, ya puedo saber cuáles son los pares ordenados que componen f. 15 menos 10 te da 5, el otro era 5,5. El otro es 4,8, sin ya estar repetido, menos 3,1 y 3,2. Entonces la suma de elementos de rango, ¿cuál va a ser? Son las segundas componentes, 5, 8, 1 y 2. Sumamos. 5 más 8 más 1 más 2. Aquí te da 10 más 6, eso te da 16. Y esa sería la respuesta al problema 2. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. El ejercicio 3. Nos dicen que la función es sobreyectiva. El dominio me dice que es de menos a 5. Debo hallar b de modo que f sea sobre. Ya. Este problema básicamente es construir la regla de correspondencia de f de x. Tenemos acá f de x es igual a x al cuadrado menos 4x. Completando cuadrados, debo sumarle y restarle 4. Y al hacer esto, ¿cuánto me da? X menos 2 al cuadrado menos 4. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien. Ahora X, estos son los valores de X. Por dato,
X está entre menos 2 hasta 5. ¿Qué es lo que hago? Debo restar 2 a todos. Restando 2, menos 4. X menos 2, restando 2, esto queda 3. Fíjate que acá estos tienen signos opuestos. Como tienen signos opuestos, cuando tú elevas al cuadrado, esto siempre va a empezar de 0. Y después colocas el cuadrado del mayor. El cuadrado de 3, 9. El cuadrado de menos 4, 16. Entonces me quedo con 16. Como está unido con una desigualdad estricta, eso queda acá. Desigualdad estricta. Luego, ¿qué sigue? A todo debo restarle 4. Restamos 4 a todos. Y queda menos 4 menor o igual. X menos al cuadrado, menos 4, 16 menos 4, 12. Pero este es f de x. Por lo tanto, f de x, ¿dónde pertenece? Es intervalo cerrado en menos 4 hasta 12. Y esa va a ser la respuesta, ¿no? Si tienes el dominio, B básicamente sería el rango de todos estos valores. Y eso es de menos 4 hasta 12. Te queda el ejercicio 3. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Con los dos ejercicios que hemos resuelto hasta ahora. ¿Alguna Profesor, duda? disculpe, ¿puede explicar de Sí. nuevo por qué vale cero? ¿Cómo? ¿Puede explicar de nuevo por qué vale cero? Ah, eso de acá. Sí. Eso de aquí. Ya. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos desigualdades en números reales, había una propiedad que decía así. A está entre X hasta B. Entonces, primer caso, cuando A por B es positivo, significa que esto va a estar así. El mínimo de A cuadrado, B cuadrado, aquí es X cuadrado, y aquí es el máximo de A cuadrado y B cuadrado. O sea, esto significa que A por B sea positivo, significa que A y B tienen el mismo signo. Ejemplo, ¿no? Si tienes entre menos 1, X hasta menos 11 y a menos 7, elevas al cuadrado, tienes 49, y su cuadrado de 121. Puede ser más fácil, de 2 hasta 5, ¿no? El cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 5 es 25, y queda así. Pero el detalle es cuando A menor que 0 y B mayor que 0. En este caso, el x al cuadrado siempre arranca desde 0. Y aquí colocas el máximo de A cuadrado y B cuadrado. Es esta propiedad la que se está utilizando para este problema. Voy a colocar así. Entonces, recordarlo. Ok, profesor, gracias. Sí, esa es. Ya lo voy a poner así. ¿No? Esta es la propiedad que se utiliza para elevar al cuadrado cuando tiene signos opuestos. Y eso está en el caso 2 de esta propiedad. ¿Listo? Entonces ese es el ejercicio 3. Ahora veamos el ejercicio 4. Nos sale una función que tiene esa regla de correspondencia. Me dan el dominio. ¿Sí? Eso de acá. Esto sería dominio de F. Ahora hay que hallar el rango. Eso es lo que nos pide este problema.
¿cómo hago esto? El dominio dice que x de epsilon abierto hasta más infinito. Eso significa que x es mayor que epsilon. ¿Qué es lo que debo hacer? Sacarle logaritmo natural. Logaritmo natural de x como epsilon es 2,7, 18, 28, etcétera, etcétera. Eso es una base mayor que 1. Entonces, si saco el logaritmo, la desigualdad se mantiene. El logaritmo natural de epsilon. Pero esto de acá es igual a 1. Entonces, ¿qué puedo decir? El logaritmo de x es mayor que 1. Ahora, ¿qué hago? Debo restar 1 a todo esto. Entonces, restamos 1. Logaritmo de x menos 1. Ahora eso es mayor que 0. Por si acaso lo separo así, para evitar confusiones. ¿Sí? Menos 1, esto es mayor que 0. Ahora, ¿qué? Debo sacarle su inversa. Entonces, no vayas a hacer esto. Voy a sacar la inversa y queda así. A ver. No vayas a hacer esto. Ojo. Eso está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Si una cantidad es positiva, su recíproco es positivo o negativo. Piensa, por ejemplo, en el 5. 5 es mayor que 0. Su recíproco, un quinto, es menor que 0. Así funciona la propiedad. No, no. Entonces, ¿cuál es el error? El detalle es tener... O sea, aquí tú no puedes invertir con el 0, porque ya sabes que 0 es positivo y todo. Lo que se hace acá es algo un poco más simple. Todo esto es positivo, ¿no? Entonces su recíproco sigue siendo positivo, ¿ya? Ojo, no confundas con esta propiedad, ¿no? A positivo, vamos a ponerlo así. Donde A positivo, B positivo. Entonces, 1 sobre B, 1 sobre X, 1 sobre A. Aquí no estás trabajando con eso. Tampoco confundas con esta propiedad, ¿no? Si A menor que B, entonces 1 sobre A menor 1 sobre B. Eso de acá solo es válido si A y B tienen el mismo signo. Y además, para que exista 1 sobre A y para que exista 1 sobre B, ¿qué cosa debe ocurrir? O sea, está diciendo que A y B tienen inversos multiplicativos, por lo tanto, A y B no pueden ser 0. Y aquí es 0, entonces la propiedad es distinta acá. Ojo, cuando es 0 hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Tengo esto. Ahora, logaritmo de todo esto, 1 sobre el logaritmo de x menos 1, eso es una cantidad estrictamente positiva. Entonces, si yo le aplico logaritmo, estoy acá, que no se me copie todo. Estoy aquí. Entonces, si yo le aplico logaritmo, entonces si aplico logaritmo a toda esa cosa, ¿qué puedo decir? Entonces, toda esta cosa, mira, fíjate, ¿no? Toda esta cosa está en el dominio de función logaritmo. Entonces, si aplico 3 logaritmo, eso va a ser cualquier número real. Y ahí queda. A ver, ¿dónde lo puse? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? Entonces, aquí, más que estar calculando o acotando, como es para expresiones algebraicas, logaritmo, tiene un pequeño detalle, ¿no? Toda esta cosa es una cantidad positiva. Entonces, su logaritmo puede estar entre 0 y 1, en cuyo caso el logaritmo es negativo. Lo vamos a poner
Mejor explico eso. Entonces puede haber un caso acá. Y otro caso acá. Puede ser que ese logaritmo esté entre 0, pero sea menor que 1. Todo esto puede estar ahí. Entonces, si yo le aplico logaritmo de toda esa cosa, logaritmo de todo esto, va a ser una cantidad menor que 0. Pero puede ocurrir lo otro, que todo esto sea estrictamente mayor que 1. Entonces, si le aplicas logaritmo, si le aplicas logaritmo a toda esta cosa, va a ser mayor que 0. Bueno, mayor o igual, entonces mayor o igual. En conclusión, f de x es cualquier número real. Es decir, el rango de f es todos los reales. Y eso es justo lo que está diciendo acá. ¿Ya? Ese es el ejercicio 4. Es un poquito más de cuidado al momento de aplicar logaritmos y acotar cosas. ¿Sí? El rango de esta función es todos los reales. Ojo, se saca ahí una trampita cuando habla logaritmo y otra vez estamos aplicando logaritmo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esta parte? También es positivo. Ese es el detalle. Listo. ¿Preguntas, dudas? ¿Estamos claros? Profesor, disculpe, ¿por qué cuando se Sí. multiplica pasa de ser mayor a 1 a mayor a 0? Esto. Y de acá para acá, esa parte. ¿Te refieres a esto? A ver, voy a activar mi puntero. De esto acá. De acá para No, acá te refieres. 2. Acá. En el- Sí, Esto. sí, ¿por qué Ya. cuando se multiplica pasa a ser mayor a 0? Ya, mira. Cuando tú sacas logaritmo de un número, ¿no? Como estamos hablando del logaritmo natural, vamos a ver el logaritmo natural. Entonces, ¿qué pasa si aquí, para que esto exista, x tiene que ser mayor que 0 nada más? ¿Cierto? Pero un caso puede ser que x esté entre 0 y 1. Y el otro caso es que x sea mayor o igual a 1. En ambos casos estás simplemente separando de x mayor a 0 en dos casos. Ahora aquí, si le sacas logaritmo natural, sucede algo. Como la base es menor que 1, pero el x es menor que 1, logaritmo natural es menor que logaritmo de 1. Eso significa logaritmo de x es menor que 0. Ahora, si x es mayor o igual a 1, en ese caso, logaritmo de x es mayor o igual a logaritmo de 1. Entonces, logaritmo de x es mayor o igual a 0. Bueno, eso es la forma analítica de decir algo que es mucho más sencillo cuando estás viendo la gráfica del logaritmo. En este caso, logaritmo natural. Cualquier logaritmo funciona de la misma manera. Voy a ponerlo acá. Listo. Logaritmo en 1 siempre vale 0. Entonces, la gráfica, ¿cómo es? Es así. Correcto. En este conjunto, el logaritmo, ¿qué cosa es? Es negativo. Entonces, x y esto es y. ¿Sí? Entre 0 y 1, el logaritmo, ¿qué cosa es? Es estrictamente negativo. Ahora, si x es mayor o igual a 1, para acá arriba, el logaritmo siempre va a ser positivo. Y ahí está. ¿No? Es esta parte. ¿Estamos? Me voy a separar con otro color. En lo que está en esa línea en rojo es x mayor o igual a 1. En ese caso, el logaritmo es positivo. Entonces, mira,
X puede ser entre 0 y 1, en ese caso el logaritmo es negativo, y X es mayor o igual a 1, en ese caso el logaritmo es positivo. ¿El rango cuál va a ser? Es todo esto. ¿Y eso qué cosa es? Todos los reales. Pues digo que el rango del logaritmo es todos los reales. Entonces aquí, en lugar de trabajar con X, estoy trabajando con 1 sobre logaritmo de X menos 1. Esto hace el papel de este X minúscula de acá. Nada más es eso. Y la conclusión es que esa función, logaritmo de toda esta fracción, siempre va a ser cualquier número real. Ese es el detalle. ¿Sí? Simplemente es no perderse con el logaritmo, ¿no? Ok, No sé si profesor. eso mejor es. Entonces tenemos acá una ecuación logarítmica bien simpática. Nos piden hallar, ¿no? Dice que A y B son soluciones de esa ecuación logarítmica. Ahora nos piden el producto de esas dos soluciones. ¿Cuánto será? Bien, lo que vamos a hacer es primero fijarnos que el logaritmo en 4 de x más logaritmo de 2 en x, o sea, no es la misma base. Entonces vamos a usar esta fórmula, la fórmula del cambio de base. Logaritmo en a de x es igual al logaritmo, perdón, en la nueva base, logaritmo de en b de x es igual al logaritmo en la nueva base, así. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Ya? Esta es la fórmula del cambio de base. Entonces aplicamos eso. Haciendo cambio de base, el logaritmo en 4 de x va a ser igual a ¿cuánto? Logaritmo en 2 de x sobre logaritmo de 4 en la base. Y esto es logaritmo en 2 de x sobre esto es 2 nada más. Ya. Por otro lado, logaritmo de 2 en la base x. Esto va a ser logaritmo de 2 en 2 sobre logaritmo de la base en la nueva base. Y esto es 1 sobre logaritmo de x en 2. Y se fijan, esta es la propiedad que aparecía, ¿no? en el PPT. Decía si logaritmo de a en b por logaritmo de b en a siempre da 1. Y de acá se puede fijar. Bueno, es otra forma. Si no sabes esta fórmula, esta nada más recuérdate y de ahí sale. Entonces ya tenemos este término y ese término de la ecuación logarítmica expresados en la base 2. Entonces reemplazamos. Tendríamos acá logaritmo es 1/2 por logaritmo de x en la base 2 más el otro es 1 sobre logaritmo de x en la base 2. Esto es igual a 3/2. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos por 2 logaritmo de x en 2. Y esto, ¿en qué se convierte? Multiplicando por esta cantidad a toda esta de acá. El 2 con el 2 se va, quedaría logaritmo de x en la base 2 elevado al cuadrado más esto multiplicado por 2, esto con esto simplificas y quedaría 2. Esto por 2, logaritmo en x2, el 2 con 2 se va, queda 3 logaritmo de x en 2. Ahora, agrupando cosas,
logaritmo de x en la base 2, vamos a ponerlo así, elevado al cuadrado, menos, esto pasa con signo cambiado, 3 logaritmo en 2 de x más 2 igual a 0. Si te fijas, esto puede funcionar con aspa simple. Esto es menos 2 y menos 1, y sumados te da eso de acá. Entonces tenemos, por un lado, logaritmo en 2 de x es 2, o logaritmo de x en 2 es igual a 1. Por lo tanto, x es 2 al cuadrado. Eso significa que es 4. Y de acá, x es igual a 2 elevado al 1. X vale 2. La única restricción que necesitamos es que x sea, ¿qué cosa? Mayor que 0, porque le estamos sacando logaritmo. X está como base, x y es positivo, diferente de 1. Estas dos cosas se verifican para ambas soluciones, entonces A le voy a llamar a 4 y B que sea 2 y ya están las únicas soluciones, y A por B debe ser 8. No importa quién es A, quién es B en realidad, porque como es un producto, los factores no tienen producto y la respuesta no cambia. Entonces es 8. Y ese sería el ejercicio 5. Es básicamente acomodar y fórmula de cambio de base y un poquito de ecuaciones algebraicas del segundo grado. Ahí está. Me dice que f es una función inyectiva y me pide ya su regla de correspondencia. Ahora, recuérdense que cuando tú sacas funciones inversas, hay que asegurarnos de hallar el dominio y rango de esta función. ¿Ya? Así nomás de frente no es despejar el x entre medio de y se acabó. Hay que saber primero quién es dominio y rango. F de x está dado así. 2 a la 1 menos 2x menos 3. Como no hay ninguna restricción, voy a asumir que el dominio de f es el más grande. Y una función exponencial existe para cualquier valor de x. Entonces, esto va a ser todos los reales. ¿Qué necesito sacar? Su rango. Por propiedad, sé una cosa. 2 al 1 menos 2x. No importa cuánto valga x, esto siempre va a ser mayor que 0. Siempre. Y si le sumo 3, el resto 3 sigue siendo mayor que menos 3. Por lo tanto, el rango de esta función va a ser de menos 3 al más infinito. Eso ya debe estar claro. Este es el dominio de f, que es todos los reales. Ya he calculado el rango. Es de menos 3 a más infinito. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Hay que despejar el x. Despejamos el x. Entonces lo que yo escribo es y igual a 2 a la 1 menos 2x menos 3. Sumamos y más 3 es igual a 2 a la 1 menos 2x. Sin igualdad, ahora sacamos logaritmo. Pero no cualquier logaritmo, sino logaritmo en base 2 de todo esto. Va a ser igual a logaritmo de todo esto de acá. Entonces, ¿qué queda? El logaritmo en base 2 de y más 3. Aquí por propiedad te queda simplemente 1 menos 2x. Despejamos. A ver. Quedaría
multiplicando por -1, esto pasa a restar. Logaritmo en 2 de y más 3. Entonces el resto 1 es igual a menos 2x. Luego, dividiendo entre menos 2, quedaría x es igual a entre menos 1 medio, 1 entre menos 1 entre menos 2, 1 medio. Menos 1 medio logaritmo en base 2 de y más 3. Ahora, ¿cuáles son los valores de y? F asterisco de y es eso de acá. Toda esta cosa. Vamos a poner esto. Un momento. Para no hacerlo muy largo. Todo esto es el f asterisco de y. Entonces, f asterisco en x, ¿quién va a ser? Lo que es y lo reemplazo con x y queda 1 medio menos 1 medio logaritmo en base 2 de x más 3. Ahora, ¿cuál es el dominio de f'? Es el rango de f. Entonces, x va a ser de menos 3 a más infinito. Y esa sería la respuesta a este problema. Y eso precisamente encaja con eso de acá, ¿no? La clave B. Estamos. Profesor, disculpe, ¿por qué le sale y más 3? ¿Dónde? Aquí. Y más 3. Ah. Este menos 3 pasa al otro lado. Entonces, ¿cómo va? Como y más 3. Y es igual a 2 a la 1 menos 2x. ¿Estamos? Eso acá pasa al otro lado con signo cambiado. Vais al otro lado, cambia de signo. Ahora es más 3. ¿Sí? Y luego acá ya como es más 3, sacamos logaritmo en base 2 y ahí queda esto. Y ahí se despeja el x y toda esa cosa. ¿Sí? ¿Estamos claros? Por eso sale y más 3. Este menos 3 pasa al otro lado. Este de acá Ok, profesor, gracias. pasa al otro lado como si no. Y listo. Ahí queda el ejercicio 6. Por eso les dije, cuando van a hallar f asterisco o la inversa, siempre asegure de sacar dominio y rango de la función inicial. Eso te va a servir para hallar dominio y rango de la función inversa. ¿Ya? Siempre. Sin eso, pues, no hay forma. Bien, este es el ejercicio 7. C sub 0 dice que es la cantidad inicial del núcleo de carbono 14. Acá es una constante positiva, no sé si. Lo que me pide ayer es tiempo en años. Eso tengo que calcular. Entonces, ¿cómo hacemos? Básicamente tengo que despejar T. Eso es lo que en el fondo me está diciendo. Debemos despejar T en esta expresión f de t igual a c sub 0 e a la menos t sobre k. Fíjense que hay un menos ahí. A ver. Hay un signo menos. Fíjate que hay un menos, menos t sobre k. Ojo, ese menos ahí no se nota bien en la captura, pero hay que tenerlo ahí. Ya, es un menos, por eso prefiero escribirlo así, para que se note más. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto de acá, despejamos. Entonces, ¿qué es lo que hago? C sub 0 no puede ser 0. ¿Por qué? Esa es la cantidad inicial de núcleo de carbono 14. ¿No? Entonces, cualquier ser vivo
Esto es ya problema, cuestión de física y un poco de química. Cualquier ser vivo siempre tiene esta cantidad inicial de carbono 14 diferente a 0. Entonces, una vez que mueres, esa cantidad empieza a disminuir. Entonces, no puede ser 0. Y eso lo necesito para poder despejar T. T a la menos T sobre K va a ser f de T sobre C sub 0. Ahora, ¿qué es lo que hago? Saco logaritmo natural de todo esto. Voy a sacar logaritmo natural. Y esto para acá. Entonces, logaritmo natural acá, en la primera parte, sería menos T sobre K, igual logaritmo natural f de T sobre C sub 0. Multiplico por menos K. Menos K logaritmo f de T sobre C sub 0. Este menos quedaría así. Y este menos lo que va a hacer es invertir la fracción. Y queda logaritmo de C sub 0 sobre f de T. Eso lo voy a poner acá como una observación para no evitar confusiones. Digamos, tienes menos logaritmo de A sobre B. O sea, que esto es escribir logaritmo de A menos logaritmo de B, propiedad del cociente. Ahora con este menos quedaría logaritmo de B menos logaritmo de A. ¿Y eso qué es? Logaritmo de B sobre A. Por lo tanto, esto de acá, el signo menos hace que se invierta. Eso de acá, ¿no? Y es lo que estamos utilizando. Este menos hace que esta fracción se invierta. ¿Y esto a quién corresponde? Este es un K. Pero el K que hace con el logaritmo lo convierte en una potencia. Logaritmo de C0 sobre f de T. T es elevado a la K. Y eso es justo la clave C. Y ahí queda. La pregunta 8 es bastante simpática. Nos habla de cantidad de cuero, que es básicamente el área, ¿no?, de una superficie esférica, la cantidad de aire. Aunque, bueno, esta cantidad de aire tiene una cierta corrección, porque, bueno, imaginen ustedes, una pelota la soplo, la misma cantidad de aire que el volumen indicado. ¿Esa pelota estaría inflada o no? No, no. Hay que ponerle más aire. Pero bueno, no vamos a poder discutir eso. Vamos a ponerlo así. Vamos a sacar el logaritmo de S de V y reemplazamos en esta condición. ¿Ya? S es igual a 4pi R2. Entonces, logaritmo de S va a ser logaritmo de 4 más logaritmo de pi más logaritmo de R cuadrado, ¿no? Y esto es 2 logaritmo de 2 logaritmo de pi más 2 logaritmo de R, en base 10. B es 4 pi tercios R cubo. Logaritmo de V, tenemos logaritmo de 4 más logaritmo de pi más logaritmo de R cubo menos logaritmo de 3. Operando todo esto, 2 logaritmo de 2, logaritmo de pi, 3 logaritmo de R menos logaritmo de 3. Entonces reemplazamos. Logaritmo de S es todo esto.
va a ser igual a, que multiplica al logaritmo de v. V es todo esto. Vamos a pegar un poquito. Más b logaritmo de pi. Más c. Logaritmo de 6 es logaritmo de 3 más logaritmo de 2. Y lo que hacemos es igualar las cosas. Como son 2, pi y r, son cantidades diferentes, tienen que ser iguales en ambos lados, ¿ya? Esto lo voy a copiar. Y al otro lado, ¿qué me va a dar? Tengo 2a, logaritmo de 2, más c, logaritmo en 2, más el logaritmo de pi. Aquí hay a, logaritmo de pi, más b, logaritmo de pi. Logaritmo de r, 3a, logaritmo de r, y no hay más. Tenemos logaritmo de 3, ¿sí? Entonces tenemos acá menos 3, menos a, logaritmo de 3, más c. Entonces ponemos acá c menos a. C logaritmo de 3 menos a logaritmo de 3. Logaritmo de pi, ya está. Logaritmo de 3, ya está. Logaritmo de 2, bien, ya está. Igualando, ocurre lo siguiente. Logaritmo en 2, lo igualamos. Esto con esto de acá. 2a más c tiene que ser 2. Logaritmo de pi, aquí hay 1. Logaritmo de pi es a más b. Aquí el 1 con eso de acá. Logaritmo de r, 3a. Vamos a poner en amarillo. Y logaritmo de r. 3a, logaritmo de r, eso vale 2. Y finalmente el logaritmo de 3 hay acá, pero aquí no hay logaritmo de 3. Por lo tanto, ese menos a, al otro no aparece, logaritmo de 0. Y resolvemos eso de acá. A vale c, a vale 2 tercios, por lo tanto, también eso vale c. Si a vale 2 tercios, eso es 1, por lo tanto b vale 1 tercio. Y verificamos en la primera ecuación, 2 veces a, 4 tercios, más el valor de c, que es 2 tercios. Eso efectivamente te da 2. Entonces esta ecuación se cumple. Por lo tanto, ya tenemos los valores pedidos. Este es b, este es a y c. Entonces k, ¿a qué es igual? Factorice 3 veces a más b más c. Y esto es 3 por 2 tercios más 1 tercio más 2 tercios. Y esto te da 5. Y ese es el resultado, respuesta para el problema 8. Entonces es la misma idea. Es otra forma de sacarlo, pero casi lo mismo en realidad. Solo que más largo. Y será lo mismo. Bien, jóvenes, estas son las claves para los ejercicios. Facilita de recordar. ABCD, ABCD. Bien. Entonces, en esta última sesión, gracias por su paciencia. Y espero que todo les vaya bien en la siguiente prueba que les toca. Mucha suerte. Y a seguir.
Sí, joven, y muchas gracias por un gusto estar con todos. Cuídense mucho y si todo sale bien, nos veremos por la universidad, por ahí, en algún aula. Y joven, entonces, será un buen día y Le tengo una pregunta sobre el ejercicio número 8. ¿Por qué restó menos logaritmo elevado a 3? el logaritmo elevado a 3, ¿dónde? Justo en el logaritmo v. ¿Aquí? Sí, ¿por qué menos logaritmo 3? ¿Por qué restó? Ah, es que es un cociente, pues. Todo lo que divide, al aplicar el logaritmo, pasa a restar. Es esta de acá. Logaritmo de a sobre b, aquí es igual. Logaritmo de a menos logaritmo de b. Como este está dividiendo, al aplicar el logaritmo, resta. Por eso es que aparece menos logaritmo de 3. ¿Sí? O sea, es Ok, logaritmo de profesor. toda esta cosa entre 3. Y ese es el menos logaritmo de 3. Eso es. ¿Mm? Sí, joven. Entonces, realmente gracias por su paciencia y hasta una próxima oportunidad. Un gusto y ahí estamos. Mucha suerte, jóvenes. Chao, profesor. Cuídese. Cuídense todos ustedes. Chao, profesor, muchas gracias. Chao, profesor, Nos gracias. vemos. Nos vemos. Ustedes, cuídense, muchachos. Suerte, éxitos.